Buenos días, soy el doctor Edgar Fernando Caballero Arbolú, residente de segundo año de neurocirugía del Hospital Daniel Alcides Carrión. El día de hoy vamos a hablarles sobre los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Un accidente cerebrovascular, básicamente, para tener una idea general, es que este ocurre cuando el flujo de sangre que va por nuestro cerebro se detiene. Hay una parada en el flujo de sangre que llega a nuestro cerebro. Cuando ocurre esto, se va a producir un accidente cerebrovascular. ¿Y por qué se detiene el flujo de sangre en el cerebro? ¿Qué es lo que pasa? Es como que si a un río se le pone una tranquera, ¿no? Y deja de pasar el agua a través de ese río. Se puede deber a dos causas. Puede ser por medio de una, como ya lo dije, una obstrucción de ese río, ya que hace que esa sangre que se dirige hacia uno de los territorios del cerebro, así como el río pasa hacia a irrigar una parte de tierra, la sangre pasa a irrigar una parte del territorio del cerebro. Cuando se obstruye esta irrigación, se produce un accidente cerebrovascular isquémico, ¿ya? Ese es el nombre, ¿ya? Si por el contrario este río se rebalsa este río y empieza a inundar todo el territorio que riga este río, pasa lo mismo en un accidente cerebrovascular, pero de tipo hemorrágico, o sea, de los que sangran. El, la sangre se derrama, por así decirlo, en los territorios del cerebro. En cambio, en un accidente cerebrovascular isquémico, la sangre no pasa, deja de pasar y estos territorios del cerebro que deberían estar irrigados por sangre se secan, por así decirlo. Dentro de los accidentes cerebrovasculares isquémicos tenemos los trombóticos y los embólicos. Básicamente los culpables de estos son un coágulo de sangre. En el caso de un trombótico es un coágulo de sangre que se produce en la misma rama, en la misma parte en la misma parte de, de la arteria, ¿no? Del vaso sanguíneo que lleva sangre, ¿no? Cerquita, ahí nomás cerca al territorio, ¿no? En cambio, un accidente cerebrovascular isquémico de tipo embólico se va a producir porque se libera un coágulo de una zona lejana y este coágulo va recorriendo los vasos sanguíneos hasta llegar a una parte, digamos, más pequeñita y obstruir una parte más pequeñita de los vasos sanguíneos del cerebro, de las arterias en este caso. En cambio, el hemorrágico, como bien dije, se produce a causa de una rotura. Se rompe los vasos sanguíneos, se rompen las arterias y se derrama esta sangre, ¿no? En el cerebro. Como ya lo mencioné, es como un río, ¿no? Que se inunda, se sobresale de su caudal y te derrama todo el río, toda la sangre en este caso, a través de todo el territorio, ¿no? En este caso sería el territorio cerebral. Las causas que producen este tipo de accidentes cerebrovasculares son los aneurismas, que son como una especie de globitos que se forman con paredes débiles, que se forman en las arterias, muy frágiles estos globitos y se rompen con mucha facilidad, ¿no? Y las otras causas son unos enmarañados de, de vasos de sangre que se producen, que están en el cerebro
en algunas personas, no en todas, en muy pocas personas, pero esos enmarañados como ovillos de vasos sanguíneos que tienen predisposición a romperse, ¿no? Se rompen estos ovillos, estos enmarañados y te producen el sangrado, ¿no? A nivel del cerebro. ¿Cuáles son las causas principales del accidente cerebrovascular? Es tener presión alta, tener diabetes, el fumar, el tener antecedentes familiares con diabetes, el ser hombre, el tener un colesterol alto. En los adultos mayores también se producen los accidentes cerebrovasculares, el ser obeso y bueno, el tener antecedentes, ¿no? El que ya hayas tenido eh, accidentes cerebrovasculares previamente, ¿no? Esas son todas las causas, ¿no? Que se pueden presentar en pacientes con accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo reconoces un accidente cerebrovascular? ¿Cómo sabes que puedes estar teniendo un accidente cerebrovascular? Hay una forma fácil de acordarte de si tú ves estas cuatro cosas en una persona, esta persona podría tener un accidente cerebrovascular. Hay que leer, comenzamos con FAST. Son cuatro letras, FAST. Ya, F de cara, están en inglés las, las letras, ya, lo que quiere decir cada letra. La F de cara, ya, si un lado de la cara se te paraliza, por así decirlo, se te cae la cara, pero una parte de la cara puede ser que tengas un accidente cerebrovascular, un signo de alarma. Si luego de eso, de esa parálisis de la cara, de esa caída de la cara, se le agrega una debilidad en el brazo o en la pierna, A de arms de brazo, si se le agrega una debilidad, o sea, ya la persona ya no puede levantar el brazo, se le cae el brazo, se le pone pesado el brazo, entonces es otro signo de alarma. Ojo, puedes estar teniendo un accidente cerebrovascular. Y la otra palabra es, la otra letra es S de speech, del habla. ¿No? Si ves que la persona tiene la caída de la cara, tiene la caída del brazo, la caída de la extremidad, y además de eso, tiene una habla distinta, tiene dificultad para hablar, no puede expresar bien lo que quiere decir, entonces la persona puede estar presentando un accidente cerebrovascular, del tipo que sea. Lo importante es que sepas reconocer estos signos de alarma y acudir de inmediato, lo más antes posible al hospital para tratar de recibir un tratamiento oportuno. ¿Ya? Muchas veces este tipo de enfermedades se pueden tratar siempre y cuando se reconozca lo antes posible, ¿no? Se lleve al hospital a la persona lo antes posible. ¿Cómo prevenir un accidente cerebrovascular? Bueno, las formas de prevenir un accidente cerebrovascular son controlando la presión arterial, dejando de fumar. Es importante que la persona deje de fumar, es uno de los principales factores de riesgo. Ya controlando la diabetes. Si la persona tiene diabetes, tener unos valores adecuados del azúcar, ¿no? Que el azúcar no esté elevado, que esté dentro de los parámetros de lo normal. Ya la presión arterial, siempre tomando sus pastillas para la presión, siempre. Y si no sufre la presión arterial, controlándose, haciendo un chequeo, ¿no? Mensual o anual, cada 6 meses de la presión arterial, ¿no? Eh, Tener un peso adecuado. El tener mucho sobrepeso, el tener obesidad, te predispone a tener diabetes, a tener hipertensión arterial, ¿ya? A tener muchos problemas, ¿ya? Disminuyendo la dieta rica en grasas, ¿no? Tratar de comer sano, lo más saludable posible, una dieta balanceada, con frutas, verduras, menestras, carne, pescado, ¿no? Lo importante es la variedad y no excederse,
¿ya? Y haciendo ejercicio físico. Es muy importante hacer ejercicio físico. Lo que se recomienda es hacer 30 minutos diarios de lunes a viernes, o sea, alrededor de 150 minutos por semana de ejercicio, ya como mínimo. Bueno, espero que esta charla haya sido de su agrado y espero que cualquier duda me las puedan hacer llegar y yo estaré encantado de poder ayudarlos a responderlas. Muchísimas gracias.